Hola, soy Nilda Chiaraviglio y hoy vamos a hablar de algo que está en el centro de tu infelicidad. Algo que cargas todos los días sin darte cuenta, algo que te está robando la paz, la alegría, la libertad. Vamos a hablar de la culpa, de ese peso que llevas en el pecho, de esa voz que te dice constantemente que no eres suficiente, que hiciste algo mal, que deberías ser diferente. Y te voy a decir algo que puede liberarte. La mayoría de la culpa que cargas no es tuya, es culpa que te pusieron, culpa que aprendiste, culpa que internalizaste. Y hoy vamos a desmenuzarla, vamos a mirarla de frente y vamos a empezar a soltarla, porque no puedes vivir una vida plena cargando culpa que no te corresponde. Sé que esto es incómodo, sé que hablar de culpa toca fibras profundas, porque la culpa está conectada con tu sentido de quién eres, con tu moral, con tu valor, pero necesitamos hablarlo, porque la culpa te está paralizando, te está impidiendo vivir, te está robando tu presente. Antes de continuar, quiero que respires, porque esto que voy a decirte puede removerte, puede hacerte reconocer cuánta culpa innecesaria has estado cargando, puede hacerte enojar con quienes te la pusieron, y está bien, todo eso está bien. Lo importante es que te quedes, que escuches, que te mires con honestidad. La culpa es esa emoción que surge cuando creemos que hicimos algo malo, cuando creemos que transgredimos una regla, cuando creemos que lastimamos a alguien. Y hay dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa aprendida. La culpa real es la que surge cuando genuinamente hiciste algo que va contra tus valores, cuando lastimaste a alguien intencionalmente, cuando tomaste una decisión que sabes que estuvo mal. Esa culpa es útil, es tu brújula moral diciéndote, esto no está alineado con quien quieres ser. Y esa culpa te lleva a reparar, a disculparte, a cambiar tu comportamiento. Pero la mayoría de la culpa que cargas no es esa. Es culpa aprendida, es culpa que te pusieron, culpa por cosas que ni siquiera son malas, culpa por elegirte, culpa por poner límites, culpa por decir que no, culpa por ser quien eres. Y esa culpa no es útil, esa culpa es destructiva, esa culpa te mantiene atrapada. Y esta culpa aprendida viene de diferentes lugares. Viene de tu familia, de tu cultura, de tu religión, de la sociedad, de todas las voces que te dijeron cómo deberías ser, qué deberías hacer, cómo deberías vivir. Y cada vez que no cumpliste con esas expectativas, te sentiste culpable. Aunque esas expectativas no fueran justas, aunque esas expectativas no fueran tuyas. Ahora, voy a darte los tipos más comunes de culpa aprendida, porque reconocerlos es el primer paso para soltarlos. El primer tipo es la culpa por elegirte, culpa por poner tus necesidades primero, por decir que no, por poner límites, por cuidarte, especialmente si eres mujer, porque nos enseñaron que cuidarnos es egoísta, que debemos priorizar a los demás, que nuestras necesidades deben ir al final. Y entonces cada vez que te eliges, sientes culpa, aunque sea lo correcto, aunque sea necesario. El segundo tipo es la culpa por las emociones de otros. Culpa cuando tu mamá está triste, cuando tu pareja se enoja, cuando tu amiga se siente mal, como si fueras responsable de cómo se sienten los demás, como si tuvieras el poder de controlar las emociones ajenas, y entonces vives cargando el peso emocional de todos, tratando de que todos estén bien, sacrificándote para que nadie se sienta mal. El tercer tipo es la culpa por las decisiones del pasado, culpa por la carrera que estudiaste, por la persona con la que te casaste, por los hijos que tuviste o no tuviste, por las oportunidades que no tomaste, por los errores que cometiste. Vives anclada en el pasado, en el hubiera, en el debería, y esa culpa te impide vivir tu presente. El cuarto tipo es la culpa por tus deseos. Culpa por querer cosas, por ambicionar, por desear placer, por querer más de lo que tienes, especialmente si creciste en un ambiente donde te dijeron que desear es malo, que ambicionar es pecado, que el placer es sucio. Y entonces reprimes tus deseos, los niegas, los escondes y vives con culpa por querer. El quinto tipo es la culpa por no cumplir roles.
Culpa por no ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, por no cumplir con las expectativas de lo que debería ser según tu rol. Y vives tratando de ser lo que otros esperan, sacrificando quien realmente eres y sintiendo culpa cuando no puedes cumplir con esas expectativas imposibles. El sexto tipo es la culpa por existir. Esta es la más profunda, la más dolorosa. Es sentir que tu existencia es una carga, que molestas, que ocupas espacio que no mereces, que tu sola presencia es problemática. Y esta culpa viene de haber crecido sintiéndote no deseada, de haber recibido mensajes de que eras una carga, de que hubiera sido mejor si no existieras. Y el séptimo tipo es la culpa religiosa. Culpa por pensamientos, por deseos, por acciones que tu religión dice que son pecado. Culpa que viene de creer que hay un Dios que te está juzgando constantemente, que está llevando la cuenta de tus errores y que vas a ser castigada. Esta culpa es particularmente difícil de soltar porque está entretejida con tu fe, con tu espiritualidad, con tu sentido de trascendencia. Ahora, voy a darte las señales de que estás cargando culpa innecesaria, porque muchas veces la culpa está tan normalizada que ni siquiera la reconoces. Simplemente vives con ese peso, con esa sensación constante de que algo está mal contigo. Primera señal, te disculpas constantemente por todo, por cosas que no son tu responsabilidad, por ocupar espacio, por hablar, por existir. Perdón se convirtió en tu palabra más usada y lo dices por reflejo, porque sientes que tu sola presencia requiere disculpas. Segunda señal, no puedes disfrutar. Cuando algo bueno te pasa, en lugar de disfrutarlo, sientes culpa. Culpa porque otros no tienen eso. Culpa porque no te lo mereces. Culpa porque alguien más podría necesitarlo más. Y entonces no puedes simplemente estar feliz. No puedes simplemente recibir. Tercera señal, te sacrificas constantemente. Dices que sí cuando quieres decir que no. Haces cosas que no quieres hacer. Priorizas a todos menos a ti. Porque decir que no te genera culpa. Cuidarte te genera culpa. Entonces vives sacrificándote hasta el agotamiento, hasta el resentimiento. Cuarta señal, vives en el hubiera. Constantemente revisando el pasado, pensando en lo que podrías haber hecho diferente, en las decisiones que deberías haber tomado, en los errores que cometiste. No puedes soltar, no puedes perdonarte. Vives anclada en lo que fue, en lo que pudo ser. Quinta señal, sientes que nunca eres suficiente. Haces mucho, pero sientes que no es suficiente. Das mucho, pero sientes que deberías dar más. Eres mucho, pero sientes que deberías ser diferente. Nunca puedes descansar. Nunca puedes sentir que ya está bien. Siempre hay más que deberías hacer, más que deberías ser. Sexta señal, te sientes responsable de todo, de cómo se sienten los demás, de los problemas de tu familia, de las dificultades de tus hijos, como si todo dependiera de ti, como si todo fuera tu responsabilidad. Y cargas con un peso que no es tuyo. Séptima señal, no puedes recibir. Cuando alguien te da algo, te incomoda. Cuando alguien te ayuda, sientes que le debes. Cuando alguien te hace un cumplido, lo rechazas. Porque sientes que no mereces, que no eres digna, que recibir es estar en deuda. Octava señal, tienes miedo constante de decepcionar. Miedo de que tu mamá se decepcione, de que tu pareja se decepcione, de que tus hijos se decepcionen. Y vives tratando de cumplir con las expectativas de todos, sacrificando tus propios deseos, tus propias necesidades, con tal de no decepcionar. Novena señal, te castigas, te hablas mal, te criticas constantemente, te niegas cosas, te maltratas, como si merecieras ese castigo, como si necesitaras castigarte por existir, por querer, por ser. Décima señal, no puedes perdonarte. Errores que cometiste hace años siguen frescos. Cosas que dijiste, cosas que hiciste, y te las repites, te las recuerdas, te las restriegas. No puedes soltar, no puedes perdonarte. Vives prisionera de tu pasado. Si te identificaste con más de 3 de estas señales, estás cargando culpa innecesaria.
culpa que no te corresponde, culpa que te pusieron y necesitas empezar a soltarla porque esa culpa te está matando, te está robando la vida, te está impidiendo ser libre. Ahora, déjame hablarte de quienes ponen la culpa, porque la culpa no aparece sola, alguien te la puso. Alguien te enseñó a sentirla y reconocer esas fuentes es importante. La primera fuente es la familia, especialmente las madres, que usan la culpa como forma de control, que te hacen sentir culpable por no visitarlas suficiente, por no llamarlas, por vivir tu vida, por elegirte. Y esa culpa es profunda, porque viene de la persona que te dio la vida, de la persona que se supone que debería amarte incondicionalmente. La segunda fuente es la pareja, que usa la culpa como manipulación, que te hace sentir culpable por salir con tus amigas, por tener tiempo para ti, por no darle suficiente atención. Y esa culpa te mantiene atrapada, te mantiene sometida, te mantiene controlada. La tercera fuente es la religión, que te dice que eres pecadora, que tus deseos son malos, que mereces castigo, que necesitas redención. Y esa culpa es paralizante, porque no se trata solo de tus acciones, se trata de tu existencia misma, de quién eres. La cuarta fuente es la cultura, que te dice cómo debes ser como mujer, qué roles debes cumplir, cómo debes comportarte. Y cuando no cumples con esas expectativas culturales, sientes culpa. Culpa por ser diferente, por querer diferente, por vivir diferente. Y la quinta fuente eres tú misma, porque internalizaste todas esas voces. Y ahora eres tu propia jueza, tu propia verduga. Ya ni siquiera necesitas que otros te pongan la culpa, tú solita te la pones. Y eso es lo más difícil de cambiar, porque la culpa ya está dentro. Entonces, ¿cómo sueltas la culpa? Porque reconocerla es solo el primer paso. Soltarla es el trabajo real. Y no es fácil, porque la culpa tiene raíces profundas. Pero es posible y es necesario. Lo primero es distinguir entre culpa real y culpa aprendida, entre responsabilidad genuina y responsabilidad impuesta. Y para eso necesitas preguntarte, ¿realmente hice algo malo o simplemente no cumplí con las expectativas de alguien más? ¿Realmente lastimé a alguien o simplemente me elegí a mí misma? Y si es culpa real, si genuinamente hiciste algo que va contra tus valores, entonces necesitas reparar, disculparte si es posible, cambiar tu comportamiento y luego perdonarte, porque los errores son parte de ser humano. Y cargar culpa eterna por un error no te hace mejor persona, solo te hace miserable. Pero si es culpa aprendida, si es culpa por cosas que ni siquiera son malas, entonces necesitas cuestionarla. Necesitas preguntarte quién dijo que esto está mal, quién puso esta regla. ¿Es una regla que yo acepto o es una regla que me impusieron? Lo segundo es poner límites, porque las personas que te ponen culpa no van a dejar de hacerlo porque tú cambies, van a seguir intentando. Entonces necesitas límites claros. Necesitas poder decir, no voy a cargar con tu frustración, no voy a cargar con tus expectativas, no voy a sentirme culpable por elegirme, y esto va a generar conflicto, va a generar que se enojen, va a generar que te digan egoísta, manipuladora, mala hija, mala esposa. Pero necesitas sostener tus límites porque tu paz vale más que la aprobación de otros. Lo tercero es trabajar tu autoestima, porque la culpa se alimenta de la baja autoestima. Si tú te sintieras valiosa, si tú te sintieras merecedora, no te sentirías culpable por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir. Entonces necesitas construir tu autoestima, necesitas aprender a valorarte, a respetarte, a tratarte bien. Lo cuarto es perdonarte. Perdonarte por los errores del pasado, por las decisiones que tomaste, por las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Porque vivir anclada en el pasado no te permite vivir tu presente. Y tú mereces vivir, mereces estar aquí, ahora, sin cargar el peso de lo que fue. Y el perdón no significa que lo que hiciste estuvo bien. Significa que reconoces que eras una persona diferente, con menos recursos, con menos información,
con menos madurez y que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso es suficiente. Lo quinto es cuestionar las reglas. Todas esas reglas que te dijeron sobre cómo debes ser, qué debes hacer, cómo debes vivir, cuestionarlas una por una. Decidir cuáles aceptas y cuáles rechazas. Porque no todas las reglas son justas. No todas las reglas son sanas. Y tú tienes derecho a vivir bajo tus propias reglas. Y lo sexto es buscar ayuda. Porque la culpa profunda, la culpa que viene de la infancia, la culpa que está entretejida con tu identidad, esa culpa necesita terapia. Necesitas trabajarla con un profesional que te ayude a desmantelarla, a entender de dónde viene, a soltarla. Ahora quiero hablarte de lo que cambia cuando sueltas la culpa, cuando empiezas a vivir sin ese peso, cuando dejas de cargar lo que no es tuyo. Lo primero es que empiezas a respirar, literalmente. Porque la culpa te aprieta el pecho, te quita el aire, y cuando la sueltas puedes respirar profundo, puedes expandirte, puedes ocupar espacios sin sentir que molestas. Lo segundo es que empiezas a disfrutar, puedes recibir cosas buenas sin sentir que no las mereces, puedes ser feliz sin sentir que deberías estar sufriendo, puedes simplemente estar sin juzgar, sin castigarte. Lo tercero es que puedes decir que no. Sin culpa, sin explicaciones, sin justificaciones, simplemente no. Y eso es liberador, porque puedes elegir, puedes priorizar lo que es importante para ti, sin sacrificarte constantemente. Lo cuarto es que puedes vivir tu vida, no la vida que otros esperan que vivas, sino tu vida, la que tú quieres, la que te hace feliz. Aunque otros no lo entiendan, aunque otros lo juzguen, porque dejaste de vivir para la aprobación ajena. Y lo quinto es que puedes perdonarte, puedes soltar el pasado, puedes mirar hacia adelante, puedes construir desde aquí, sin cargar todo lo que fue, todo lo que pudo ser, simplemente desde lo que es, desde lo que puedes hacer ahora. He visto en mi consultorio a tantas mujeres aplastadas por la culpa. Mujeres que no pueden tomar decisiones porque cualquier cosa que hagan genera culpa. Mujeres que se sacrifican hasta el agotamiento porque cuidarse genera culpa. Mujeres que viven prisioneras de expectativas ajenas y cuando empiezan a soltar la culpa, cuando empiezan a cuestionarla, cuando empiezan a poner límites, todo cambia. Se liberan, florecen, empiezan a vivir. También he visto mujeres que no pueden soltar, que la culpa es demasiado profunda, que está demasiado entretejida con su identidad y las veo sufrir, las veo cargar, las veo sacrificarse año tras año porque no pueden darse permiso de ser libres. Y es doloroso, es muy doloroso ver a alguien desperdiciando su vida cargando culpa que no es suya, tratando de cumplir expectativas imposibles, viviendo para la aprobación de otros, porque al final del día es su vida la que está pasando, es su tiempo el que no vuelve. Así que hoy te dejo con esta pregunta: ¿qué culpa estás cargando que no es tuya? ¿Qué culpa te pusieron? ¿Qué culpa internalizaste? Y más importante, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque reconocerla sin soltarla no cambia nada. Tienes que hacer el trabajo, tienes que cuestionar, tienes que poner límites, tienes que perdonarte, tienes que soltar, y sé que da miedo. Sé que genera más culpa al principio, porque te dijeron que elegirte es egoísmo, pero elegirte no es egoísmo, es responsabilidad, es amor propio. Tu vida es tuya y tienes una sola, y desperdiciarla cargando culpa que no te corresponde, tratando de cumplir expectativas que no son justas, viviendo para la aprobación de otros. Eso es tragedia, porque cuando llegues al final, cuando mires atrás, vas a ver que viviste la vida que otros querían para ti, no la vida que tú querías, sin prisa y sin pausa. Así se suelta la culpa, sin prisa, porque es un proceso profundo, porque la culpa tiene raíces viejas, no se va de un día para otro, pero sin pausa, porque cada día que cargas culpa innecesaria es un día que no estás viviendo plenamente. Es un día que te estás negando, es un día que te estás sacrificando. Así que hoy, ahora, comprométete a cuestionar tu culpa, a distinguir qué es tuyo y qué no, a poner límites con quien necesites, a perdonarte, a soltarte, a elegirte, aunque genere conflicto,
aunque otros no lo entiendan, aunque te digan egoísta. Y recuerda, no eres responsable de las emociones de otros. No eres responsable de cumplir expectativas ajenas. No eres responsable de ser quien otros quieren que seas. Tu única responsabilidad es contigo misma. Es vivir tu vida. Es ser quien tú quieres ser. Es construir lo que tú quieres construir. Te dejo con esto. Vuelve a elegir. Elige soltarte. Elige perdonarte. Elige vivir sin culpa. Y cuando esa voz de culpa aparezca, porque va a aparecer, cuestiónala. Pregúntale, ¿eres real o eres culpa aprendida? Y si es culpa aprendida, suéltala. No es tuya. Nunca lo fue. Y construye la vida que mereces. La vida sin culpa. La vida donde puedes disfrutar, donde puedes elegirte, donde puedes decir que no, donde puedes ocupar espacio, donde puedes simplemente ser sin disculpas, sin justificaciones, sin ese peso constante en el pecho, porque esa vida es posible, esa libertad es posible, pero tienes que elegirla, tienes que trabajar por ella, tienes que soltar lo que no es tuyo y abrazar lo que sí es tuyo, tu derecho a vivir, tu derecho a ser feliz, tu derecho a existir sin culpa. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a mirar tu culpa de frente. Ese ya es un acto de valentía. Ahora da el siguiente paso, el paso de soltarla, porque tu vida te está esperando. Una vida sin ese peso, una vida libre, una vida tuya, y la mereces, siempre la mereciste.